Hola, mi nombre es Laura Viviana Quiroga Antolines, tengo 19 años, estoy en el programa de Ingeniería Ambiental y voy a hablarles sobre la resolución 0909 del 2008 que aborda el tema sobre fuentes fijas. Antes de comenzar con los capítulos, hay que tener en cuenta que según establecido en el artículo 79 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. También, según el artículo 73 del Decreto Ley 2811 de 1974, al Gobierno le corresponde mantener la atmósfera en condiciones favorables que no interfieran con el desarrollo normal de la vida. Corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial determinar las normas ambientales mínimas y la regulación de actividades que puedan causar daños ambientales, ya sean directas o indirectas. Y por último, que el artículo 137 del Decreto 948 de 1995 dice que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establece mediante esta resolución normas y estándares de emisión de contaminantes a la atmósfera para fuentes fijas. En el primer capítulo encontramos los primeros 3 artículos que contienen definiciones, el objeto de la resolución y en el artículo 3, que está modificado por el artículo 1 de la resolución Ministerio de Ambiente 1309 del 2010, en donde se establecen actividades industriales, equipos de combustión externa, entre otros. Cabe aclarar que el control de las emisiones molestas aplica a todos los establecimientos de comercio y servicio. El capítulo 2 se divide en 3 partes. En la primera encontramos el artículo 4, que nos señala una tabla en donde se establecen los estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para actividades industriales a condiciones de referencia, son 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio, con oxígeno de referencia del 11%. Ahí podemos ver en la tabla los contaminantes como el material particulado, el flujo del contaminante en kilogramos por hora y los estándares de emisión admisibles de contaminantes en miligramos por metro cúbico. En el artículo 5 se encuentran los factores de equivalencia para dioxinas y furanos. Ellos portan una sustancia llamada clorina, son tóxicos pero en bajos niveles. En este artículo se encuentra una tabla que evidencia los factores de equivalencia para el cálculo del factor de riesgo y comparación con los estándares de emisión admisibles de dioxina y furanos en las actividades industriales. Esta tabla se divide en 5 grupos de dioxinas y furanos. También se encuentra el procedimiento que se debe seguir. En el artículo 6 se encuentra una tabla en donde se registran las actividades industriales y los contaminantes que se deben monitorear. También se encuentran los parágrafos del 1 al 6, en donde se establece el cumplimiento de los registros anteriores y se encuentran aspectos a tener en cuenta, como en aquellas actividades en donde se vayan a monitorear compuestos orgánicos volátiles. Las revisiones deben ser anuales en los 2 primeros años. El capítulo 3 consta del artículo 7, en donde se establecen los estándares de emisión admisibles en miligramos por metro cúbico para equipos de combustión externa existentes a condiciones de referencia, que son 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio, con oxígeno de referencia del 11%. Y en el artículo 8 se establecen los estándares de emisión admisibles, pero para los nuevos equipos de combustión externa en condiciones de referencia. En el capítulo 4 se encuentran los artículos del 9 al 12, en donde podemos ver los estándares de emisión admisibles para cada uno de los puntos de descarga de las centrales térmicas existentes con capacidad igual o superior a 20 megawatts, por tipo de combustible y condiciones de referencia. Eso lo podemos ver en la primera tabla. En la segunda tabla se encuentran los estándares de emisión admisibles, pero para las nuevas centrales térmicas. Y en la tercera tabla se encuentran los estándares de emisión admisibles para las centrales térmicas existentes y nuevas que requieran de turbinas a gas. El capítulo 5 parte del artículo 13 al artículo 15. Este capítulo es un poco similar al anterior, la diferencia es que se registran los estándares de emisión admisibles, pero de centrales térmicas con capacidad instalada inferior a 20 megawatts.
También se encuentran tres tablas. En la primera son los registros de las centrales térmicas existentes, en la segunda de las centrales térmicas nuevas y en la tercera de las existentes y nuevas, pero que requieren de turbinas a gas. El capítulo 6 abarca los estándares de emisión de contaminantes atmosféricos producidos por industrias que fabrican productos textiles. Se encuentran dos tablas. En la primera están los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias existentes de fabricación de productos textiles a condiciones de referencia que son 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio con oxígeno de referencia del 11%. En la segunda es el mismo formato, pero para las industrias nuevas. Los estándares de emisión admisibles de contaminantes se registran en miligramo por metro cúbico y el flujo del contaminante en kilogramo por hora. En el capítulo 7 nos referimos a los equipos de combustión externa que usan biomasa como combustible. Encontramos primeramente los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes que utilicen biomasa como combustible a condiciones de referencia, 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio, con oxígeno de referencia del 13%, que se registran en la primera tabla. En la segunda tabla se encuentran los estándares, pero para los nuevos equipos. Adicionalmente, se debe llevar un control de variable registrando el porcentaje en peso de humedad de la biomasa, la temperatura de los gases de chimenea y el poder calorífico de la biomasa en base seca. Y en ocasiones donde se haga mezcla de combustibles, el combustible que se adiciona y supere el 5% debe cumplir con los estándares presentes del capítulo 3. En el capítulo 8 se encuentran los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las actividades existentes y nuevas de fabricación de productos de la refinación del petróleo por tipo de combustible, a condiciones de referencia que son 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Los estándares se encuentran en miligramo por metro cúbico. En el capítulo 9 se encuentran los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias de producción de cemento, concreto y agregados. Se encuentran los estándares de acuerdo a puntos de descarga nuevos y existentes de instalaciones mineras. También se registran los estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para hornos, cementeros y secadores de materias primas existentes y nuevas en instalaciones cementeras por tipo de proceso. Y por último se encuentran los estándares de emisión en procesos existentes y nuevos que no implican combustión en plantas cementeras y de producción de concreto. El capítulo 10 se refiere al establecimiento de los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias existentes y nuevas de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condiciones de referencia y el oxígeno de referencia del 18%. Lo mismo aplica en el capítulo 11, pero para instalaciones de tratamiento térmico de subproductos de animales a condiciones de referencia, pero en esta ocasión el oxígeno de referencia es del 6%. El capítulo 12 habla de la emisión de contaminantes al aire para instalaciones donde se realice tratamiento térmico a residuos y o desechos peligrosos. Se encuentra el campo de aplicación, condiciones de la prueba de quemado, se registra temperatura de operación de instalaciones de incineración. Y los estándares admisibles de emisión para todas las instalaciones de incineración, para hornos cementeros que realicen procesamientos de residuos y desechos peligrosos y para dioxina y furanos en instalaciones de incineración y hornos cementeros existentes y nuevos. En el capítulo 13 se registran los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para instalaciones de incineración de residuos no peligrosos a condiciones de referencia con oxígeno de referencia del 11%. Habla de la temperatura de operación, que para la cámara de combustión debe ser superior a 800 grados centígrados y para la de postcombustión debe ser superior a 1200 grados centígrados. El capítulo 14 registra los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para hornos crematorios a condiciones de referencia con oxígeno de referencia del 11%. Los capítulos 15 y 16 hablan de la quema controlada de áreas rurales para verificación de cumplimiento de requisitos contemplado en la resolución 532 del 2005.
y sobre el control de emisiones molestas para establecimientos de comercio y de servicio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Decreto 948 de 1995. En cuanto a los capítulos 17, 18, 19, 20 y 21, abordan temas con respecto a la medición de emisiones de fuentes fijas, como por ejemplo los métodos, el cumplimiento y estándares de emisión, entre otros. También habla de los sistemas de control de emisiones, los convenios de reconversión de tecnologías limpias, teniendo en cuenta las establecidas por el artículo 99 del Decreto 948 de 1995 y por último, las disposiciones finales con sus respectivos cálculos.